que me amas. ¿Qué clase de monstruo te has convertido, hija? No soy un monstruo. Soy realista. Si nos meten a los dos en la cárcel, pues no salimos más. Tú me educaste así. ¿Qué, no te acuerdas? ¿No te importa que a tu padre, a su edad, tenga que pasar por eso? Papá, tú ya viviste. Ahora le toca a mi hijo. Él es el que me importa. ¿Y tú? Por una vez en tu vida, deberías hacer algo por tu hija, Cuerda. Hoy en día dudo mucho cuál de mis hijas es la cuerda y cuál de las dos es la loca. Me las vas a pagar, Victoria. Me las vas a pagar. ¿Cómo te sientes, mi amor? Madre, mi abuelo era un ejemplo para mí. Te digo una cosa. Después de la muerte de mi padre, jamás pensé que iba a ser capaz de sentir algo tan horrible. Ya no te quedes en el pasado. Yo creo que está arrepentido. Pero demasiado tarde. Por años esa mujer ha vivido escondida, dada por muerta. Le robaron la vida, ¿me entiendes? Sí te entiendo, pero lo importante es ayudar a Valentina a traerla de regreso a la casa con el resto de la familia. El prejuicio de mi abuelo terminó con la vida de mi tía y convirtió a Adriano en la persona que es. Prométeme que siempre vamos a tratar a nuestros hijos con amor y con respeto. Por supuesto que sí. Y si alguno de nuestros hijos se enamora de alguien que no es de nuestra clase, de alguien pobre, vamos a dejar que sea feliz de la manera que él quiera. Claro que sí, mi amor, te lo prometo. Nosotros vamos a tener una hermosa familia, con Sofía y los hijos que nosotros tengamos. Vas a ver que nada ni nadie nos va a separar. Voy. Buenos días. Entrega para la señorita Mariana Serrano. Sí, soy yo. ¿Me firma, por favor? Sí. Gracias. Gracias. ¿Rafael? Entonces los rumores son verdad. Mariana Serrano, mi primita dorada, volvió. Ay, te extrañé, idiota. No había nadie que me estuviera dando lata todo el día. A mí también me hiciste mucha falta. Pero mírate, estás espectacular y diferente. ¿Por qué volviste? Creí que mientras Iván Montenegro estaba por aquí no te iba a volver a ver. Es una larga historia, cariño. Pero luego te platico que llevo... No. ¿Qué luego? Cuéntame dónde estuviste, qué hiciste. Rafael, tengo un asunto que tengo que ir a atender urgentemente. Luego te platico, ándale, acompáñame a la salida, ven. ¡Cierra! Hola. Hi.
habla inglés? Yeah. Oh, perfect. So I have a reservation for tonight named Sarah Smith. And here you go. 1-on-1. Perfect. Thank you. Enjoy. I sure will. Oh, no, gracias, gracias. Ya bájale, ¿sí, Jorge? Ya te dije que solamente fui a cenar con Rafa. Además, es mi amigo de toda la vida. No sé por qué te sorprende tanto. Ya te dije que Rafael no es una buena persona. Y no lo quiero cerquita de ti ni de mi bebé. Además, independientemente de eso, quiero que de ahora en adelante ustedes dos me digan a dónde van y con quién están. Blanca me dejó a cargo de ustedes y tengo que cumplirle. Ay, claro. Como Blanca está tan contenta contigo. Voy. Hola, Jorge. Hola, Catalina. ¿Qué haces por aquí? Pasa, por favor. Vine a enseñarte esto que acabo de conseguir. Es el estado de cuenta más reciente de Ramón. El dinero está intacto, Jorge. Ramón no ha usado ni un solo peso. Él no compró la televisión ni la cámara. Bueno, pero eso no prueba nada. Lo pudo haber pagado con una tarjeta de crédito que no conocemos o con efectivo, ¿no? ¿Y si no es así? ¿Y si todos se están equivocando por culparlo? Mira, Jorge, estoy segura que alguien más fue. Y lo hizo para que Ramón pareciera culpable. ¿Hasta cuándo me va a tener aquí, Estrada? ¿No se da cuenta que soy inocente? Se ha convertido en un títere de Raquel Altamira igual que todos. Venga conmigo. ¿Por qué no me mata de una vez? Tengo buenas noticias. Ya no aguanto más. No sabe lo que es vivir en carne propia esta injusticia. Usted tenía razón, Ferrer. ¿De qué? Todo parece indicar que Valentina Altamira está viva. En el fondo es buena y me quiere. Si no, no hubiera vuelto. ¿Le puedo llamar? Sí, mi amor, pero primero te tomas tu cereal. Buenos días, familia. Hola, abuelito. ¿Qué crees? Mi mamá regresó. ¿Quieres un cafecito, papi? No, gracias. Voy a esperar a Melania. Hablé con el abogado, hoy lo voy a ver. Oye, papá, ¿y si vivo un día contigo y uno con mamá? Pero tú tienes tu casa aquí, mi amor. Ya sé, pero quiero enseñarla a quererme. ¿A qué? Mi mamá no sabe decir te quiero, pero va a aprender. Porque todos los papás deben de querer a sus hijos, ¿no? Así es, mi amor. Señora, la policía está aquí. ¿Qué dices? Nos obligaron a hacerlos pasar. Buenos días. Vicky, vino la policía. ¿Qué se le ofrece, oficial? Buenos días, señora. Me temo que nos va a tener que acompañar. Y usted también, señor Leónidas. Fue lo mejor que conseguí, así que disfrute, señor Ferrer. Gracias. Bueno, no son precisamente tacos al pastor, pero es mejor que lo que comemos allá adentro. Gracias. Le estoy dando una oportunidad para demostrar su inocencia, Adriano. Espero no haberme equivocado con usted. Gracias. Por favor, dígame. ¿Ya encontraron a Valentina? ¿Está a salvo? Aún no hemos hecho contacto con Valentina, pero Raquel va a tener que confesar que está viva.
y que ha sido escondida por su familia. Ella no lo va a hacer. Se lo dijo a su hijo Eduardo. Esto lo supimos por medio de nuestro agente infiltrado en la mansión Altamira. Entonces, finalmente, ¿va a ir presa? No debemos cantar victoria a Ferrer. Pero hoy mismo, ella y su padre van a ser interrogados. Van a necesitar un muy buen abogado para salir libres de esta. Pero, oficial, estamos desayunando. Lo siento mucho, señora, pero aquí tengo las órdenes de interrogatorio. Yo creo que es mejor que primero hablen con mi abogado. Mamá, lo mejor sería que no compliquemos las cosas. Necesitan ser interrogados porque son los principales sospechosos por el delito. Sabemos muy bien de qué se les acusa. Señora Raquel, los espero afuera. Solo no tarden mucho, por favor. Vámonos. Señora, yo les puedo decir que todo esto es un error. No tienes que disimular, Melania. Esos hombres lo saben todo. Yo voy a ir con ellos. Pero, papá... Es mejor que los dos vayan. Mientras más cooperemos con la policía, será más fácil para todos. ¿Van a ir todos a la policía? Sí, mi amor, pero nada más van a ir a explicar unas cosas, eso es todo. ¿Por qué no me das la dirección donde está Valentina? Todo va a salir mejor si la entregas, mamá. No, Eduardo. Melania, dile a Eduardo dónde puede encontrar a mi hija. Vamos, Raquel. Si mi padre o yo vamos presos, no te lo voy a perdonar nunca. Aquí está la dirección. Gracias, Melania. ¿Te podrías quedar con la niña? Sí. ¿Me acompañas a buscar a mi tía? Vamos. Te tengo. ¿Iván? Mamá, soy yo, Sofía. Corazón, ahorita no puedo hablar. No, mamita, por favor, no me cuelgues. Pasó algo terrible. ¿Qué pasó, mi vida? La policía se llevó a Raquel y al abuelo Leonidas. ¿Por qué? ¿Qué pasó? No sé, por favor, ven a verme. Igual ya a ti te dicen algo. Mira, mi vida, ahorita estoy un poquito ocupada, pero en cuanto acabe voy a verte, ¿vale? ¿De verdad? Te lo prometo, princesa. Gracias, mamita, y gracias por volver. Ya te extrañaba. Yo a ti, corazón. Adiós. ¿Lo ven? El dinero está intacto. Ramón no lo ha usado. A ver, ¿ustedes saben si Ramón tiene alguna otra tarjeta de crédito o algo así? No. Ramón tiene un homónimo con pésimo historial crediticio. Por eso nunca ha tenido crédito. Es que hay algo muy raro en todo esto. Seguramente Ramón nos está mintiendo y tiene otra forma de ingreso. No, Ramón no es así. Ramón es muy transparente. No entiendo cuál es el afán de dudar de él. Sí, yo tampoco creo que mienta, ¿eh? Pero es que va a ser muy complicado demostrar su inocencia. Ni con eso la libra, ¿verdad? Bueno, si suponemos que Ramón es inocente, como yo estoy segura, entonces seguramente alguien quiere perjudicarlo. Seguramente Rafael. ¿Qué? Sí, él comenzó con todo eso. Disculpe. Bueno, Eduardo. ¿Mi mamá y el abuelo? Buenos días, señora Raquel. Me imagino que usted es el famoso comandante Estrada. Así es. Mucho gusto. Tome asiento, por favor. Gracias. Le agradezco que haya acudido a mi cita. Sé que usted es un policía nuevo en esta ciudad. No conoce a mi familia, pero déjeme decirle que nuestra fama es intachable. ¿Fama? Seguramente sí. Lo siento un poquito irónico. Le voy a pedir que no me hable así. Entonces yo le voy a pedir que se comporte como cualquier ciudadana de esta ciudad cuando esté siendo interrogada por mí. Necesito saber qué fue lo que ocurrió realmente con su hermana. Mire, señora. Ella es Leticia Rodríguez, la hija de su ama de llaves, Melania. Ella cumple una pena de 20 años en la cárcel de mujeres. Entonces, ¿quién es la otra mujer, señora Raquel? La que ustedes han hecho pasar por Leticia.
Esa mujer comandante es mi hermana Valentina. Ella sufre graves desequilibrios mentales. Ha estado escondida muchos años por decisión de mi padre. Joven Eduardo, señorita, buen día. Ana, ¿cómo está? Estamos buscando a mi tía Valentina. Queremos llevarla con nosotros. Es que me temo que eso no va a ser posible, joven. ¿Pero por qué no está bien? Ella, no sé, siquiera podemos llevar a un doctor a la casa, no sé. No, Valentina se escapó anoche y no hemos podido encontrarla.